Bueno, continuamos con día 8, segundo bloque, y lo habíamos prometido en la introducción. Mañana es un día importantísimo para nuestra universidad, la Universidad Nacional de Córdoba, que cumple, como decíamos, 400 años. Realmente una de las universidades más antiguas de América y que realmente está tan, pero tan ligada a la ciudad de Córdoba, desde incluso antes de la creación del Estado, que es imposible no detenernos un ratito en este programa donde habitualmente hablamos de la coyuntura política, etcétera, para centrarnos y darle la importancia que tiene esta fecha, que es más allá de los actos y de la política, que seguramente, como tiene una intensa actividad política la universidad, se va a ver visto mañana reflejado también en los actos, pero la importancia para nosotros es realmente muchísima. Está con nosotros Laura Valdemarca. ¿Cómo le va, Laura? Buenas noches. Hola, buenas noches. Ella es docente de la Universidad Nacional de Córdoba y también miembro de la comisión ejecutiva de estos festejos de los 400 años, ¿no es cierto? Así es. Bueno, Laura, un día esperado, sobre todo después de haber empezado 400 días antes con los festejos, ¿no es cierto? En esta iniciativa que tomó la ex rectora y que ha continuado el actual rector Tamarit. Sí, la verdad que es muy emocionante llegar con un año de festejos y de mucha agenda muy cargada de metas que nos habíamos puesto, no solo como comisión de conmemoración, sino como políticas de la universidad, llegar a mañana, 19 de junio, con toda la fiesta en la puerta, ¿no? Porque hasta la visita de la presidenta es una cosa muy importante para la universidad. Yo recién en la introducción hablaba de que todavía hay una polémica, no sé si saldada, usted me dirá cuál es su postura, pero hay algunos colegas suyos historiadores que hablan de que en realidad la oficialización de la universidad fue unos años después, allí por 1622, no 1613. ¿Es realmente mañana el festejo? El festejo bueno, va a ser eso, es un hecho, pero digo, para la fecha nosotros, exacta. Los historiadores, a veces la fecha puede ser maleable, se puede mover, ¿no? Uno puede ver este proceso de fundación de una institución educativa superior como un acontecimiento, y a veces los acontecimientos no tienen una fecha, como el cambio de las estaciones, por ejemplo. Los procesos históricos son mucho más complejos. En el caso de la universidad, nosotros siempre hemos celebrado el desafío que supuso para los jesuitas instalar un colegio máximo en 1613, con la promesa de un dinero que daba un cura que no era un jesuita, sino un franciscano, o sea, otra orden religiosa. Y en torno a las fechas finales, de hecho, los estudiantes comenzaron a cursar en febrero de 1614 y empezaron a recibirse 5 años después, como toda persona que cursa un estudio superior. Y en cuanto a la autorización para otorgar los títulos, no nos podemos olvidar que América es una colonia, depende de un rey que ejerce el poder absoluto, o sea, absoluto y divino, no hay división de poderes, y además ejerce el poder en nombre de Dios. Y eso por un lado, el rey debe dar la autorización para todo acto que se ejecute en sus colonias. Y por otra parte, los jesuitas son una orden que depende en ese momento del Papa directamente, por lo tanto, hasta que se funda, empiezan los alumnos, y hasta que llegan los permisos pasan estos años, pero de hecho ellos empezaron a dictar clases en el Colegio Máximo en febrero de 1614. No pasa más allá de la anécdota, ¿no? Sí. Ante 400 años, 4 más, 5 años más, 7, 8... Creo que el conocimiento histórico no se construye solamente en base a fechas, se construye en base a procesos y bueno, y a continuidad, como en este caso. Bueno, precisamente, ¿cómo fue mutando la influencia que tuvo la universidad con la ciudad y viceversa a lo largo de todos estos años? Recién hablamos de la orden jesuita y cómo ha ido cambiando 200 años después, recién se da la Revolución de Mayo. Cuéntenos un poquito cómo ha sido el desarrollo y los cambios que ha ido teniendo. Es difícil resumir 400 años en un rato, pero el proceso histórico realmente tan atractivo que ha tenido la universidad. Sí, la verdad que es difícil, pero bueno, lo que podemos pensar nosotros, la historia de la universidad atravesada por la historia de la región, de la Córdoba que dependía de la gobernación de Tucumán, después de la Córdoba como gobernación, del país independiente, del país revolucionario, del país en guerras internacionales por la revolución, del país en la transición o en la búsqueda de un Estado nacional, el país más moderno del siglo XX y el país que transcurre en el siglo XX, durante el siglo XX y ahora el siglo XXI, ¿no? Y cómo la universidad no ha estado ajena. Recordemos que es una institución pública desde 1854 y eso hace que esté permanentemente influenciada
como por las políticas de Estado que se toman en relación a la educación y a las instituciones o a las agencias del Estado. Entonces eso permanentemente la ha atravesado, no ha sido ajena al devenir político. Por supuesto. Y a nivel político ha ido también tomando rumbos diferentes, en algunos casos de manera muy brusca, en otros no tanto, porque si hablamos de la bisagra que ha sido la revolución, la reforma, perdón, allá en 1918, pero antes de eso, ¿cómo fue construyéndose todo el proceso interno hasta llegar, por ejemplo, a la reforma? Bueno, es muy interesante porque desde el principio la universidad, desde la Revolución de Mayo, cuando se instala la igualdad de todos los hombres ante la ley y la abolición del tributo indígena, por ejemplo, que eran lo que marcaba una sociedad estamental, por decirlo de alguna manera, de una sociedad de ciudadanos, la universidad comenzó a funcionar en torno a esa premisa, la igualdad de los ciudadanos. Y eso es una tarea a construir, porque también hay resistencias sociales a que las instituciones se democraticen en todo caso. Y hay momentos muy importantes en la presidencia entre Avellaneda y Sarmiento, cuando Sarmiento se propone modernizar el conocimiento que se da en la universidad acorde a la ideología positivista que había a fines del siglo XIX, otros hitos importantes. Saltos científicos, si se quiere, claro, con la fundación de nuevas etcétera. Facultades, como son ciencias exactas y ciencias médicas, porque hasta ese momento era derecho. La tradición en la universidad. Entonces, luego hay otras políticas que no hacen tanto a las áreas de conocimiento, sino a las formas de ingreso a la universidad, o los cupos o no cupos, los aranceles o no aranceles, qué beneficios se dan hacia los estudiantes para que la universidad sea un espacio de democratización de la educación superior, y siempre atravesada por la cuestión científica, porque es un lugar donde se produce conocimiento. Pero bueno, el peronismo también es un momento controversial en algunas cosas y como progresista en otras cosas, en cuanto al ingreso y a la permanencia de los estudiantes. Los años 60 reconocidos por la irrupción de la mujer en la universidad y el incremento de la matrícula y las políticas de permanencia y las políticas científicas. Y otro momento así de expansión, la democracia, por supuesto. El 83, claro, eso le iba a preguntar. A partir del 83 ha sido todo un proceso, reconstruirla después de años de intervenciones y bueno, como lo venimos planteando a lo largo de toda esta charla, ¿no es cierto?, de la influencia continua entre los gobiernos y la situación de la sociedad y la misma universidad, ¿no es cierto? Y es que la universidad nunca no es ajena al proyecto de país. Ninguna universidad pública, por lo menos de las que nosotros tenemos en la Argentina, actualmente son 40, es ajena a cuál es el proyecto de nación que se está elaborando en ese momento, porque es la institución que produce conocimiento para ese país, que produce los profesionales de ese país, y entonces está siempre lo que suceda en la política de la nación no le es marginal. Las políticas de Estado son parte de esa política universitaria. Y después del rectorado de Luis Révora y hacia aquí, ¿cómo ha sido el proceso? ¿Cómo lo ve usted? Y ha sido como con altibajos, ¿no? Como mucha expectativa por el retorno a la democracia, con digamos, por lo que fue la dictadura militar en todas las universidades, e inclusive antes en el gobierno de María Estela Martínez de Perón, lo que significó la misión Ivanišević con cientos de profesores expulsados, estudiantes, luego las políticas restrictivas en todo sentido, en lo académico y en lo del ingreso durante la dictadura militar, de modo que cuando retorna la democracia, la expectativa es vincularla a la universidad con la sociedad, el ingreso irrestricto, la abolición del arancelamiento, pero duró unos años hasta que vino el neoliberalismo a la universidad y eso impactó fuertemente. De todas las agencias del Estado, la universidad fue una de las que más resistió a las políticas neoliberales y por eso continuaron en la órbita estatal, ¿no? En relación a otras que fueron no privatizadas, concesionadas. Si nos fijamos en el mapa de las universidades, al contrario, se crearon nuevas universidades, cambiaron sus perfiles. Por ahí tal vez se quiso prestar menos atención al grado, que es lo que es gratuito y lo que debemos defender como universidades públicas, digamos, menospreciarlo en relación a los posgrados, pero ha sido una puja permanente desde los universitarios, reaccionando y resistiendo a ciertas políticas que, bueno, en una década se dieron cuenta de que no estaban funcionando, no estaban produciendo
los beneficios que se pensó de ellas. Valdemar, te la quiero llevar un poquito de nuevo hacia atrás, porque me parece interesante analizar el proceso histórico, que seguramente no fue corto ni poco complejo, donde se termina desprendiendo de todo su origen clerical, religioso, digamos, la universidad, fundamentalmente en una ciudad como Córdoba, que sigue hoy muy fuertemente cruzada, ¿no es cierto?, por el catolicismo, por esta Córdoba clerical que todavía en muchos aspectos está tan vigente. Ha sido un proceso complejo, ¿no?, el de la universidad salir desde sus orígenes que estaba manejada directamente por los jesuitas a ser la universidad pública, abierta, libre que tenemos hoy. Es un proceso complejo y tal vez muestra un poco la rebeldía, ¿no? Desde la misma intención de los jesuitas de fundar una universidad en Córdoba. Imagínense que no es nada en medio de un imperio español que va desde Cuba hasta las Filipinas, por decirlo de alguna manera, California hasta Tierra del Fuego. Córdoba es un punto muy poco importante, no tenemos oro, no tenemos nada de eso, pero tenemos universidad. Y los jesuitas, una de las razones que se esgrimen para su expulsión es justamente ellos defienden las teorías del padre Suárez, que son precursoras de las teorías del contrato social de Rousseau, y el padre Suárez ya por el siglo XVII está diciendo que cuando un rey no cumple con el contrato de buen gobierno, los súbditos podrían romper este contrato. Una subversión absoluta, prácticamente. Claro, es una teoría subversiva en aquella época, ¿no? Porque además estamos hablando de monarcas absolutos. Claro. Cuando los reyes borbones en España deciden recomponer el absolutismo, el blanco obviamente son los jesuitas, son expulsados de varios países europeos y en España y en todas las colonias españolas, en América y en Asia. Después la toman los franciscanos, que intentan, ellos no cuestionan esto del absolutismo, e intentan recuperar un área de conocimientos como la aritmética, que diríamos las ciencias exactas actuales. Viene el periodo de la Revolución, obviamente el país involucrado en una guerra primero nacional, después internacional y después en guerras civiles y la disgregación del Estado Nacional. Eso no contribuye, no hay dinero con que sostener la universidad y la sostiene la misma provincia. El gobernador Bustos es el que se hace cargo, o la provincia mejor dicho, y él es nombrado protector de la universidad. Siempre lo interesante es teniendo en claro que es un lugar donde se produce conocimiento, donde se forman los profesionales que la sociedad necesita, y a partir de la nacionalización es como probablemente una línea mucho más, con un horizonte más preciso, ¿no? Ya no están los avatares políticos, las penurias financieras, tantas. Entonces es como que la universidad puede fijarse metas propias e ir incorporando áreas de conocimiento que son las que se van descubriendo y las que van tomando cierta jerarquía a nivel mundial. No es que la universidad va tomando y se ayorna en ese sentido. El Córdoba es otro de los hitos para resaltar en estos 400 años, digo, de la participación de los estudiantes en cuestiones sociales así tan importantes. Porque si tenemos en cuenta que en ese momento algo así como el 10% de la población de Córdoba son estudiantes y las políticas de la dictadura militar de Onganía afectan a la universidad por la intervención, el cierre del comedor universitario, pérdida de libertad de cátedra, el cierre del comedor produce en algún momento esta solidaridad entre estudiantes y obreros, que los obreros permiten que los estudiantes vayan a comer a sus comedores en sindicatos, y ahí es donde estos dos sectores más vulnerables frente al autoritarismo se unen y digamos, forman una especie de frente, podríamos decir, en contra de esa dictadura. Bien, la última para cerrar, los desafíos que le quedan para este siglo, para este nuevo siglo que empieza, más allá de que ya es una universidad masiva, que es de mucho más fácil acceso que en otros tiempos, digo, todavía seguir por esas cuestiones básicas, pero ir por más, me imagino. Sobre todo en los tiempos que corren. Yo creo que hay gente muy idónea y ya se han planteado. Nuestra universidad, por ejemplo, es la primera que respeta en todo el país la identidad de género, el tema de la inclusividad y la permanencia de los estudiantes a través de becas. Y me parece que por ese lado, para garantizar el acceso y la permanencia, para democratizar verdaderamente la educación superior, eso es muy importante. Y las políticas que se puedan hacer hacia la comunidad. Bien. Laura Valdmarca, muchas gracias por haber venido. A ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Nos vamos a la última pausa, no, la penúltima pausa, porque hoy tenemos algunos datitos para el confesionario antes del cierre del programa. Ya cuando regresemos nos metemos de lleno para hablar del tema viviendas aquí en Día 8.